esta mañana saludamos con mucho gusto a David Figueroa Ortega, representante del gobierno del estado de Sonora en Arizona. Nos dará detalles sobre la apertura del punto fronterizo de Lukeville, Arizona, en este día, en este jueves, que tenemos entendido fue a partir de las 6 de la mañana. Muy buenos días, David, feliz año, ¿cómo está? ¿Qué tal, Niria? Muy buenos días, feliz año nuevo para ti y por supuesto para todos tus radioescuchas. Así es, gracias igualmente, David. Desde las 6 de la mañana se dio esta reapertura. David, cuéntanos cómo lo toman desde la representación del gobierno de Sonora en Arizona. Bueno, sin duda es una muy buena noticia, Niria, habida cuenta que pues 30 días de cierre de ese cruce de una manera abrupta, pues ha dejado afectaciones para la parte de Sonora y por supuesto también afectaciones para la parte de Arizona en el ámbito de lo económico, en el ámbito de pues de lo turístico, en el ámbito de esas interconexiones sociales que se tienen, familiares que se tienen, porque pues compartimos frontera, pero también compartimos el diario vivir entre Sonora y Arizona. Muchas familias están interconectadas, así es que pues bueno, esta es una muy buena forma de iniciar este año nuevo con esa buena noticia de que se restablecen el flujo normal y las condiciones normales de cruce por el puerto fronterizo entre Sonoita y Lukeville. Y mencionas algo bien importante, David, que las repercusiones de este cierre pues son de ambos lados de la frontera. ¿Tú cómo lo viste, cómo lo sentiste desde ambos lados, pero también allá en Arizona? ¿Cómo impactó este mes que estuvo cerrado este punto fronterizo? Pues me impactó de ambos lados, porque hay que recordar que del lado mexicano en Puerto Peñasco, pues bueno, este cruce fronterizo pues es el cruce para llegar a Puerto Peñasco, y recordemos que sobre todo la población de Phoenix, toda esta zona, pues tienen mucha conectividad con Puerto Peñasco. Muchos ciudadanos arizonenses pues radican, viven, hacen negocio en Puerto Peñasco, y ellos tuvieron una afectación significativa, las personas de Arizona, y desde luego también el sector económico de Puerto Peñasco. Me platicaban algunos empresarios pues cómo vieron caer sus ventas, cómo vieron disminuirse el flujo económico que tenían anteriormente o en años previstos en estas épocas, que es una época baja, por cierto, de turismo, pero al final del día pues es un tema que sí afectó y afectó a los dos lados de la frontera. Por eso la gobernadora Hobbs urgía mucho a la reapertura, por eso de este lado nuestro gobernador Alfonso Durazo, desde que se dio cuenta de que habría de cerrarse este puerto, pues no esperó a que se cerrara el puerto, empezó ese mismo día a realizar las gestiones necesarias con las autoridades de CBP, con la embajada, con el embajador mexicano en Washington, con los titulares de CBP a nivel federal en Estados Unidos. Así es que, pues bueno, afortunadamente ese liderazgo del gobernador Durazo, acompañado también del liderazgo de la gobernadora Hobbs de Arizona, pues han hecho que conjuntamente hagan un trabajo coordinado para poder pues lograr esta reapertura del cruce fronterizo. ¿Ya se tiene por ahí el dato del impacto que dejó este cierre en lo económico, David? Pues mira, Niria, hay muchos datos que van y vienen, hay muchas cantidades. Yo no me atrevería a ponerle una cantidad específica. Lo cierto es que pues sí, los indicadores económicos globales de turismo indican pues una caída en estos 30 días. El flujo o la derrama económica en estos días también se vio afectada. Yo te diría que pues fueron muchas las afectaciones en lo económico, en las interconexiones sociales que se tienen, como te comentaba, y en las afectaciones de muchos norteamericanos que viven en Puerto Peñasco, que tenían que tomar una posición más remota como es Nogales o bien San Luis para poder llegar a su destino. Así es. ¿Qué actividades económicas se reanudan automáticamente tras esta apertura que sea el día de hoy? Pues en automático, Niria, el tema turístico, la gente que visita. Recordemos que Puerto Peñasco pues es la playa más cercana que tiene Arizona, específicamente la zona de Phoenix. Entonces, mucha población de Phoenix visita, está
coordinándose para visitar los fines de semana, pasar un tiempo, pasar semanas en Puerto Peñasco. Así es que a partir de eso se reactiva el sector turístico y se reactiva, por supuesto, también todo el sector comercial, porque hay una mayor derrama económica a raíz de un mayor flujo de visitantes hacia esta zona de Puerto Peñasco. David, este cierre se podría generar nuevamente, es decir, ¿existe la posibilidad de que en los próximos meses o más adelante se dé un cierre similar, o ya es definitivo que con esta reapertura la gente de ambos lados de la frontera podrían estar con tranquilidad? Pues nosotros no quisiéramos pensar en un escenario de esa naturaleza, Nidia, porque la lección ha sido muy grande. Creo que la afectación es para ambos lados de la frontera. Queda claro que con esta decisión no se ganó, creo que perdimos del lado de Sonora y del lado de Arizona. Hubo afectación. Por consiguiente, este tipo de decisiones, que por cierto hay que decirlo, Miriam, es una decisión unilateral de parte del gobierno norteamericano, la interrupción abrupta. Estas decisiones abruptas, y cuando son unilaterales, evidentemente no nos van a llevar a un buen puerto, Nidia, porque compartimos la frontera, pero compartimos futuro y compartimos destino. Así es que cuando existen ese tipo de decisiones, tenemos que trabajarlas coordinadamente. La comunicación fluida tiene que estar presente, la colaboración es clave. Por eso yo te diría, Nidia, es a la pregunta específica, que estamos trabajando para que no suceda. Por eso tenemos una comunicación, la instrucción del gobernador Durazo es comunicación fluida y colaboración constante, entendiendo que tenemos que tomar decisiones conjuntamente, es decir, como aliados, porque pues somos complementarios, nos necesitamos en ambos lados de la frontera, y desearíamos que esto no vuelva a repetirse, no vuelva a presentarse, y estamos trabajando para que esto no vuelva a suceder. ¿Qué fue lo más difícil, David, que te tocó presenciar en estas mesas de trabajo? Recuerdo que cuando se dio este cierre, nos platicabas en entrevista que de manera inmediata se dio un trabajo desde acá, desde Sonora, tú allá en la representación, obviamente, de Sonora en Arizona, mesas de trabajo, para poder mediar esta situación. ¿Qué fue lo más difícil, no, de todo esto? Lo más difícil de todo esto, Nidia, es que tienes que lidiar con una problemática que no es ocasionada por una decisión del gobierno mexicano y que no es ocasionada por una decisión del gobierno local, es decir, del gobierno estatal. Es un tema, digamos, de un país distinto, de un nivel distinto, y es donde entra la complejidad, porque cómo nos insertamos desde lo local a abonar para que se tomen decisiones correctas en el ámbito de lo federal, me refiero al gobierno norteamericano. Entonces, esas fueron digamos, los mayores desafíos que se enfrentaron, pero afortunadamente por parte de Arizona tuvimos muchísimos aliados, porque los senadores de Arizona inmediatamente urgieron al gobierno federal a la pronta reapertura y a la reasignación de recursos para poder atender esta crisis migratoria que estamos viviendo. También el gobierno local de Arizona, unido en una sola voz también a la exigencia del gobierno federal a la pronta reapertura. Así es que, pues bueno, fue difícil poder entender eso, pero afortunadamente tuvimos aliados, y desde luego el liderazgo del gobernador Durazo fue fundamental, porque él empujó fuertemente del lado mexicano, pero no nada más del lado mexicano, sino también logró sumar aliados importantísimos del lado americano para que se lograra esta reapertura. Y una crisis migratoria, además, que entendemos, David, ya nos habías explicado que también es parte del origen de este cierre, de este puente, de este cruce fronterizo, pero desafortunadamente, pues el tema migratorio tampoco se va a resolver de la noche a la mañana. También es un tema muy complicado y delicado. Sin duda, Nidia, porque mira, estamos viviendo una crisis migratoria que es una crisis humanitaria, porque hay mucho sufrimiento, son seres humanos, no solo son números, porque de repente se hablan de números, de tantos, no, pues son seres humanos que están viviendo una problemática y una dificultad, y cómo atender esta crisis humanitaria con una visión, como nos ha instruido el gobernador Durazo, que sea una visión humanista, es decir, que no la veamos nada más como una problemática de números, sino ponernos en los zapatos de esa gente que está buscando un mejor destino, un mejor futuro, que busca mejores oportunidades. Entonces, es complejo el tema. Y luego agregar un cierre
abrupto como este, Niria, pues lo único que sucedió es que incrementas la problemática. Por si tienes una problemática humanitaria, de crisis migratoria, e interrumpes esa buena vecindad que tienes entre Arizona y Sonora o con un cruce fronterizo, pues lejos de abonar a resolver el problema migratorio, pues terminas incrementando la problemática, que creo que esas son de las grandes lecciones que tenemos que aprender, que este tipo de cierres no resuelven en lo absoluto esta problemática. La forma de resolver y atender la problemática migratoria es trabajar coordinadamente, colaborarnos entre los dos gobiernos, que eso es lo que estuvo evidentemente en la mesa en la reunión de alto nivel, es cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudarnos para poder atender con una visión humanitaria esta crisis, porque la gente que viene desde otros continentes, Niria, pues ¿cómo le vas a hacer? Esa gente ya está aquí, ¿cómo puedes regresarlos a otros continentes? No hay manera, no hay recurso económico que alcance, y además ellos están determinados porque tienen una visión que no tienen más que en su mente, más que llegar a solicitar pues la protección de asilo o de refugio en el vecino país. Okay. ¿Cuándo te avisan o de qué manera te avisan, David, que se va a dar esta reapertura de este puente, de este cruce fronterizo? Pues mira, siempre se maneja información extraoficial, tú bien lo sabes, Lidia, pero nosotros siempre esperamos a lo formal. Es decir, ¿cuál es lo formal? El anuncio por escrito de CBP. Y eso fue lo que esperamos, a que CBP lo hiciera formal. Lanzaron un comunicado formal, así como también en su momento nos dimos cuenta que habría un cierre temporal, pero nos esperamos a que lo hicieran formalmente por escrito. Pues bueno, hoy nuevamente esperamos a que lo hicieran por escrito por parte de CBP, y afortunadamente, pues bueno, ya se logró, afortunadamente ya se reaperturó. Ahora hay que aprender de la lección todos, y sobre todo trabajar de una manera pues con mucha colaboración y con una comunicación fluida, pues para que estas decisiones unilaterales, que no fue una decisión, insisto, de parte de México ni de Sonora, pues no se vuelvan a repetir. ¿Conversaste sobre el tema, suponemos, David, con el gobernador Alfonso Durazo? Sí, tenemos una comunicación pues muy fluida, de intercambio de sucesos, de lo que está sucediendo, de elementos que están que se están ponderando en estas decisiones. Así es que pues bueno, hay una colaboración muy estrecha con él, con el secretario de Gobierno, por supuesto con la encargada del Instituto Nacional de Migración, bueno, no del Instituto Nacional, sino del tema migrante acá en Sonora, con Bernadette, con la jefa de gabinete, Célida López Cárdenas, con quien tenemos una comunicación también, desde luego, muy fluida y de intercambio de información para poder tomar buenas decisiones. Muy bien, pues algo más, David, que quisieras agregar y compartir con la gente, con el auditorio de Radio Sonora. Bueno, comentar que afortunadamente ya está reabierto el cruce fronterizo entre Lukeville y Sonoita para las personas que desean pues cruzar o utilizar ese cruce fronterizo. Decirles que estamos a sus órdenes, cualquier detalle y cualquier información, pues bueno, estamos para servirles en la representación del gobierno del estado de Sonora en Arizona. Muy bien, pues ahí está la información. Te agradecemos, David, estos minutos para abordar este tema que es tan importante. Saludos. Hasta pronto, el agradecido soy yo.